noches a todos y estos pequeños problemas técnicos. Damos la bienvenida a nuestra segunda sesión científica de este año 2024. Doy la bienvenida al vicepresidente, al doctor Fernando García Armas, coordinador de la. Buenas noches, estimados colegas. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión científica que va a tocar un tema bastante interesante. El tema es masa anexial. Masa anexial se suele encontrar en todas las mujeres y en las diferentes etapas de la vida, incluso en el hospital San Juan de la Planta del Callao de Salud. Hemos visto quistes feos, ¿no? Y incluso cuando ha nacido había un quiste, bueno, y también tenemos la adolescencia, hombres en la edad reproductiva en la mujer, tenemos igual patología basada en los 50 años, o ya que la gran sospecha puede ser maligna, ¿no? Entonces, este tema de masa anexial tenemos una mesa redonda del grupo. Tenemos al doctor Guillermo Peluques, radiólogo, ultrasonografista, mucha experiencia. Tenemos la participación del doctor Polar de Argentina, también con mucha experiencia. Tenemos al doctor López de Perú, de INE, con bastante experiencia, y tenemos al doctor Fernández de Rojo. Entonces, todo esto es posible gracias a nuestro moderador, el doctor Luis Ramos, que es el secretario de Primeros Científicos. Entonces, vamos a tener una mesa redonda muy interesante y invitamos durante la ponencia a que vayan enviando sus preguntas o algunas dudas que puedan quedar, porque la sociedad de hoy académica, 100% académica, medicina basada en evidencias, trabajos científicos de calidad, y quizás traigo a reflexión lo que dijo el padre de la medicina, el médico griego Hipócrates, en la Revolución Latina, que él dice: no sé, primero no aceptar. Hay casos que hay que aceptar la economía, hay casos que hay que observar, y hay casos donde la sospecha es de malignidad, y vamos a ver durante el desempeño si tiene algún lugar a la laparoscopía o esta forma de dejarlo de la emergencia. Los invito a estar conectados, quienes ya no lo ven entrar por el Zoom, que la capacidad para 100 personas. Pueden seguirnos Facebook y igual agradecemos la conexión de gente de Latinoamérica y de todo el mundo. Esta tierra va a ser la moderadora de Luisa. Buenas noches, la verdad es que el tema de masa anexial en algunos casos ha traído una dificultad, sobre todo en el manejo, sobre todo en el diagnóstico, de manera que la sociedad, en esta oportunidad, deriva a que es conveniente traerlo a una mesa redonda, estamos de una manera de acuerdo. ¿Hasta qué punto podemos pegar al paciente? ¿Qué rol tiene la cirugía laparoscópica dentro de esta patología anexial? Y para eso tenemos realmente una mesa. Quería darle primero la bienvenida, cuando pertenece a mucho tiempo, al doctor Iván, al doctor Marcelo Polar de Argentina, al doctor Aldo López de Perú, al doctor Daniel Sanabria de Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir probablemente tu experiencia y tu conocimiento con respecto a este tema. Sin más preámbulo, quisiera invitarlo al doctor Iván Ríos Salazar, que nos va a hablar el tema del concepto, la simulación y los actuales económicos. Él es ultrasonografista, activo de la Sociedad Peruana de Ultrasonido de Medicina y Enfermería y de la Federación Mundial de Ultrasonido, profesor y ponente de actividades científicas en enfermería y extranjero, y autor y coautor de diferentes publicaciones científicas internacionales. Y no va a
masa axial. Vamos a desarrollar conceptos, clasificación, criterios demográficos y actualizar, tratando de actualizar. El primero, empezamos por el inicio, el concepto de masa anexial. Masa anexial es una lesión ocupativa en la cavidad peliana que está conexa o adyacente. No siempre es de origen ginecológico, pero dentro de las causas ginecológicas tenemos como principales causas para los ovarios. Puede ser incluso considerada y se considera como masa anexial el embarazo ectópico, pero quiere decir que puede ser del recto, puede ser muscular, puede ser de pared abdominal, puede ser del mesentérica o linfática o muchas otras causas. La idea es tratar de llegar rápidamente a una conclusión si tienen malignidad o malignidad. La masa anexial, todos sabemos o recordamos que la gran mayoría, la literatura habría, creo que por lo menos el 80% de la masa anexial son fácilmente caracterizables como benignas. Esto es importante dentro de lo que es el manejo de la paciente. ¿Por qué? Porque esto no nos va a llevar, como bien me dijeron, a un adecuado planeamiento. Si se requiere o no una cirugía, qué tipo de cirugía hay y entonces manejar los costos. Es importante en nuestros sistemas tener protocolos de manejo adecuado para la paciente, porque el manejo adecuado con manejo de recursos también nos va a permitir atender más pacientes, más mujeres. Hay muchos tipos o causas de masa anexial. Acá solamente he puesto algunas, pero miren, tenemos el embarazo ectópico siempre considerado los miomas o leniomas, las masas ováricas torcidas o abscesos ováricos, muchas causas. La masa anexial llega a ser generalmente un hallazgo, a veces poquito, como mencioné. A mí me gusta la palabra incidental, porque yo no sé si hay incidentes en el que hacer el médico, pero sí puede ser poquito. Uno examina, llega la paciente, el ginecólogo la examina y se encuentra con la masa, o hace un ultrasonido y encuentra la masa. O si no, también puede ser un hallazgo poquito, parte de la evaluación de una resonancia o una tomografía. Una vez encontrada, sospechada la masa, vamos a caracterizarla. En el caso de esta imagen, con ultrasonido de diagnóstico y resonancia. Eso nos va a permitir entonces poder ir y ver las características. Uno de los grandes avances que se ha logrado, porque a veces nosotros los médicos no somos fáciles de ponernos de acuerdo, ¿cierto? Pero ya después de muchos años, a partir más o menos del año 2017, que ya estamos hablando de un mismo lenguaje, un mismo léxico, sobre todo entre las dos formas más comunes de caracterizar una masa. Los criterios IOTA, que básicamente se usan para el ultrasonido, y los criterios también Borrachio, que es de la Escuela Americana de Ultrasonido y de Radiología, que se aplica para ultrasonido, para tomografía y para resonancia. Estamos usando los mismos criterios. ¿Y cuáles son los criterios? El tamaño, las paredes, los contornos de la lesión, qué contiene, qué es lo que contiene, el tipo de tejido que contiene, si hay componente sólido interno, si hay la ocularidad, si capta o no adapta el contraste, presencia de nódulos, presencia de ascites. Todos esos criterios ya están homogenizados. Después también hay criterios básicos. Una paciente premenopáusica o posmenopáusica. Y por supuesto, esto también va a ser un criterio de valoración de riesgo, ¿cierto? Entonces, toda mujer con más de 50 años o posmenopáusica va a tener, por supuesto, mayores criterios de riesgo, más de familiares, si es que tienen síntomas persistentes o la presencia de masa persistente, el hallazgo de una masa de mayor de 8 o 10 centímetros también, la presencia de marcadores, quiere decir, y también los criterios de ultrasonido propios de los criterios IOTA, de una masa grande, con más de 10 centímetros, vegetaciones internas y vascularidad. De forma concreta, la aplicación correcta de estos criterios que lo vamos a ir desarrollando nos da una sensibilidad bastante alta, bien aplicados a hay literatura que dice que podemos llegar a tener sobre la malignidad es un 96%, cuando es un MORAD 5, entonces es bastante sensible, así que lo sabemos aplicar. También tenemos los diagnósticos diferenciales, es importante esto, no todas son malignas.
Dominicana estamos acá, pero en Perú, por ejemplo, creo que entraríamos en un diagnóstico diferencial siempre importante dentro de los procesos inflamatorios que tenemos en la constitución. Los criterios todos los conocemos, simplemente vamos a ponerlos en pantalla para recordarlos. De esos criterios, bueno, los criterios de benignidad son fáciles de recordar, pero los criterios para ultrasonido de malignidad sí son importantes. La presencia de papilas de más de 7, 10 milímetros, si son más de 2 o 3, y si tienen macularidad es un criterio inequívoco que nos va a sugerir malignidad. La presencia de irregularidades en las paredes, los distintos grosores de las paredes subalotáricas también. Si hay flujo color también, y de baja resistencia, por supuesto también. Y un criterio inequívoco casi de una masa grande, heterogénea con ascites, un criterio importante. Y acabamos de ver, son tablas para también recordar claramente ejemplos de masas como criterios IOTA de benignidad, y abajo vemos un absceso no, sino un proceso inflamatorio de la trompa, y que con distintas la podemos caracterizar bien, pero es una masa irregular. Los criterios malignos cambian porque ya no tenemos la misma masa que vimos, tenemos una masa que puede ser sólida y irregular, con componente invasivo. Luego, como les digo, la presencia de vegetación en nublaciones mesentéricas dentro de la masa o adyacentes a la masa, o en la cavidad peliana masascitis, un criterio completamente de malignidad. Vegetaciones gruesas vascularizadas dentro de la masa, o tabiques vascularizados también. Esta tabla me gusta porque, como si bien decimos, la mayoría de masas, y la masa anexial es benigna, entonces tenemos que aprendernos más la cascada y el protocolo para la benigna, porque lo que no cae en eso, entonces nos va a llevar a la conducta. Entonces, una masa, si tiene más de 10 centímetros, automáticamente la caracterizamos con ultrasonido y vemos qué características tiene. Si no tiene marcadores sospechados de ultrasonido, entonces vemos los marcadores séricos en sangre. Si no tiene marcadores séricos, esa masa simplemente debe ir a un manejo de controles y seguimientos. Y al revés, si los valores se han dado al revés o tienen unos marcadores séricos, una masa grande, entonces va a ir al manejo y al seguimiento ya específico con el oncólogo. Caracterizar, entonces, el ultrasonido nos ayuda mucho a caracterizar si hay benignidad, si es una masa con sospecha de malignidad o indeterminada, o si hay sospecha de malignidad. Y acá, en los signos de malignidad, felizmente ahora ya tenemos un lenguaje común y criterios parecidos, prácticamente diría que son los mismos, solamente que son dos escuelas distintas. ¿Quiénes que se aplican? Los quistes simples, sobre todo que son menores de 30 milímetros, los quistes funcionales folliculares, hemorrágicos, para lesiones endometriales, lesiones fibrosas parabacterinas, la presencia de teratoma, que son todas, uno que habla de sujetos álgicos, también son fáciles de reconocer. Cuando le vemos, caracterizamos esas lesiones, simplemente no requieren ni siquiera una tomografía o una impresión, porque hemos caracterizado. Acá siempre hacer la diferencia entre la paciente pomenopáusica y menopáusica, varían un poquito los valores. Por ejemplo, las premenopáusicas, un valor que sea una lesión menor de 3 centímetros no nos debe llamar la atención, pero la pomenopáusica cambia a 1 centímetro, igual en el tamaño, hasta 7 centímetros en la premenopáusica y 5 centímetros en la pomenopáusica. Son criterios que son fáciles de aplicar por tiempo, porque creo que estas tablas están en internet, no las vamos a leer completamente, no los criterios que están. Los criterios SORAX. Entonces, para ultrasonido, entonces, bueno, el criterio de cero, así que no lo logramos de valor para complementación con cualquier criterio, pero acá lo que es importante también, vamos a repetir, entonces, el tamaño. 10 centímetros, acordémonos, para mujeres premenopáusicas y 7 centímetros para mujeres pomenopáusicas, paredes gruesas, heterogéneas, presencia de vegetaciones. Acá ponen 4, yo diría, basta con una vegetación grande vascularizada, está en la característica del componente de sospecha. Y también otra cosa, no olvidarnos, una lesión sólida y irregular, con bordes poco definidos, que tiene criterios Doppler o un Doppler alterado o elevado, va a ser un criterio muy bien. Y los hallazgos peritoneales, también la presencia de ascites. No es
literatura, no son míos, una paciente de 47 años que simplemente se encuentra una lesión quística simple y que es sin marcadores, pero el siguiente caso es una mujer que es una lesión, me parece que tenía como algo de 75 milímetros y que tiene la vegetación, los tabiques de distinto grosor y también una manifestación de color, pero un color de tipo sin baja resistencia y en el que no podemos ver, digamos, un signo del recruzamiento arteriovenoso. Entonces tenemos esos son los tipos de lesiones que se nos caracterizan. Este es un quiste más grande, miren, esta es una lista transabdominal, tiene como 150 milímetros, tiene una vegetación interna hipovascularizada. Entonces son las típicas lesiones que entran en la casa del cráneo. Vamos a caracterizar una lesión de 15 centímetros, una pequeña vegetación, se tiene que caracterizar con marcadores séricos y también con los estudios complementarios. Acá vemos una lesión, una masa parauterina bastante vascularizada, pero también todo depende de cómo vamos interpretando las lesiones, que si bien está muy vascularizada, el flujo es homogéneo, parejo, sí, porque es una lesión local, sólida, definida, vascularizada, pero dependiente del mioma suceroso. Esta es otra lesión típica, característica de definida. Las paredes son algo regulares, tiene vegetaciones y septos internos, entonces tiene que caer en la cascada y nuestro protocolo. Esta es otra masa, no sé si alguno de los, bueno, no es una masa, sino una lesión pélvica. No sé si alguno de ustedes se aventura acá, ¿qué le impresiona esta lesión? Este es un hallazgo. Se encuentra la lesión adyacente a la vejiga y obviamente va para caracterización. Este es un divertículo, una vejiga, una lesión, entonces tenemos esa variedad de masas, no solamente trompas y ovarios. O sea, los criterios de malignidad, presencia de tabiques irregulares, gruesos, vascularizados, vegetaciones internas básicamente, más de 7 centímetros, acá está al revés, más de 7 centímetros en posmenopáusicas o más de 10 centímetros en mujeres en edad fértil. Pero acá las características asociadas a CIMIS entonces van a requerir sí o sí una complementación y seguimiento y también un planeamiento quirúrgico. Entonces acá vemos unas imágenes, la primera es del libro en que vemos la quística grande, transabdominal con la vegetación, por supuesto, y vemos líquido libre. Esa lesión va para ampliar. Este caso también una vegetación interna, una lesión grande, y esto se confirma como lesiones positivas para malignidad. Esta es otra paciente de 91 años, una lesión más o menos, me parece, de 11 o 12 centímetros, con vegetaciones. Se puede hacer las distintas herramientas que tengamos a la mano, una lesión vascularizada, por supuesto puede terminar en cirugía y con confirmación de malignidad. En la resonancia y en la tomografía vamos a desarrollar también, hay que tener en cuenta algunas limitaciones, por ejemplo, lesiones muy pequeñas, no las vamos a poder evaluar, la herramienta de primera mano va a ser ultrasonido, igual vamos a ver la morfología, el tamaño, la edad de la paciente, nos va a orientar y siempre vamos a caracterizar. Entonces, para los quistes simples en tomografía de resonancia, tener siempre los mismos tamaños, siempre bordes bien definidos, contenido homogéneo. Y vemos acá un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo, un hallazgo que es muy frecuente. La paciente por X razones se hizo una tomografía de abdomen y se encuentra un quiste simple, se lo mide menos de 3 centímetros, es homogéneo, no capta contraste, simplemente se lo reporta con sus características y la paciente probablemente va a someterle sus siguientes ecográficos. Cosa que no es, que es al revés, si es que es de mayor tamaño. Entonces ya no solamente va a controles, sino va a la impresión a caracterizarse por ultrasonido y por resonancia. La velocidad está bien. Sí, estamos bien de velocidad. Por resonancia magnética. La resonancia magnética puede ser aparentemente muy compleja porque a veces los radiólogos no les intenta hacer una amplia variedad de secuencias y entonces al que no está habituado con las secuencias y las imágenes pueden marear. Pero yo creo que hay criterios básicos, sobre todo para los criterios de, ¿no es cierto? Un tejido homogéneo, sólido, de baja intensidad, no
contraste nos va a tranquilizar. Pero sin embargo, es una masa irregular, heterogénea, y que capta rápidamente el contraste, esa es la que nos va a llamar la atención. Y por ejemplo, ustedes los ginecólogos, ¿cómo van a ver eso? Bueno, no lo vamos a desarrollar, pero básicamente tenemos que ver el nivel de captación del contraste, el refuerzo de la pared, el refuerzo de la vegetación, y la podemos comparar con el biómetro. Si esa señal es más intensa, probablemente estemos hablando de lesiones con malignidad, ¿no es cierto? Las lesiones malignas tienen una captación lenta y gradual. En cambio, las lesiones benignas es una captación rápida. Y entonces eso es lo que nosotros los radiólogos llamamos una curva de realce. Las lesiones malignas es una curva muy rápida. Captan muy rápido el contraste y entran en meseta. ¿Y cuál es el rango que tenemos nosotros para manejar el miometro? Pero también pueden decir, y si no hay miometro, una paciente que comenzara, entonces no vamos a usar la vejiga, podemos inclusive usar pelvianos, o si no el tejido también mesentérico, que debería captar, si es maligno, en una curva más rápida. Entonces, lesiones que tienen tejido sólido, ¿no es cierto? Que en determinadas secuencias como la T2 salen oscuras y con una curva intermedia de captación ya nos hace sospechosos. Pero ya las lesiones que tienen una mayor heterogeneidad y una captación de curva más acentuada, entonces entramos automáticamente en una curva y en un índice de sospecha alto. Y si la asociamos nuevamente la ascitis, la presencia de líquido libre, entonces estamos hablando de una especificidad mínima, con una certeza mayor del 90% para la malignidad. Esto es importante porque la ascitis, el líquido libre, no siempre es mayormente abundante, como vamos a ver en algunos casos posteriores. Los criterios de benignidad, simplemente para reforzar, y acá volvemos a recalcar, para que nos quede, bueno, el tejido que no ensalza, que no realza, que puede tener un comportamiento ambiguo, entra en las lesiones de baja malignidad, pero siempre las que tienen elevada la captación de contraste, más implantes peritoneales, ganglios o así, automáticamente dentro de lo que es el criterio de malignidad. Y acá viene la curva. Entonces, todos los tejidos tienen una curva de captación. Entonces, las lesiones malignas o de alto riesgo, la curva se adelanta. Y esto nosotros no lo vamos a hacer, nosotros solamente marcamos la lesión, el biométrico, la lesión y el tejido a captar, y la curva la hace la máquina, y entonces uno simplemente tiene que interpretar. Es una prueba muy sencilla de ver cómo la vamos a hacer. No olvidarnos de ese patrón. La lesión capta más rápido y siempre entonces la curva de captación va a estar previa. Como vemos acá en el ejemplo, vemos entonces una lesión que es heterogénea con componentes variados, hiperintensa en las secuencias de captación de líquidos o de agua. Hacemos el comparativo. Creo que claramente nos va a quedar en la memoria esta curva, entonces todos vamos a poder saber interpretar una curva de realce, de contraste, y poder ver si estamos interpretando. Acá entonces vemos una lección grande, sentada, tabicada. Efectivamente los tabiques son y captan el contraste, pero miren, con relación al tejido biometrial no tenemos un realce más alto, ¿no es cierto? Entonces nos ayuda eso a discernir. Y efectivamente el fondo cistoidomaceroso. Aquí ocurre al revés. Miren la captación en relación al tejido biometrial, entonces tenemos una curva más alta, entonces cayó como un tubo seroso por la red. Tenemos otro tipo de casos de masas axiales. Tengo también la suerte de colaborar y trabajar con algunos servicios de provincias y a veces nos llegan las imágenes, una masa grande, quística, retrouterina, pero acá por ejemplo es una paciente de 19 años. Entonces, con esa lesión quística densa heterogénea, entonces nos ponemos nosotros de la lesión simplemente por la parte de la incidencia. Y también vemos las paredes, una masa de 7 centímetros o algo más, que no logra captar, no hay líquido, nada más. Hacemos la tomografía y efectivamente vemos y comprobamos la homogeneidad de la lesión y simplemente la caracterizamos, una lesión de origen específico.
fácilmente reconocible. Y bueno, y el diagnóstico se hizo obviamente ya post-quirúrgico. Acá vemos un caso de lo rápido que puede captar una lesión y el contraste. Acá la flecha teóricamente la literatura nos quiere reforzar un poquito que miren cómo la pared no capta la intensidad, el contraste y la velocidad que la parte afectada, y el tamaño y la apariencia, y la edad de la paciente, que también una paciente mayor a 70 años no caracteriza. Acá vemos una lesión ultrasonido para uterina, y a usted le parece sólida o quística esa lesión. El refuerzo posterior. El refuerzo posterior es mandatorio. Esto es teórico, ¿no es cierto? Miren, detrás de la lesión vemos, entonces, es una lesión vascularizada, se le hizo la resonancia, un endometrioma, se caracterizó muy bien. El endometrioma es muy fácil de ver y caracterizar en secuencias T1, entonces se caracterizó. Entonces, una lesión aparentemente que puede ser confusa a la resonancia. El caso de lesiones malignas, acá simplemente para recalcar que vemos la psiquis o líquido libre, bueno, acá capta contraste, tiene vascularidad, todas las características, un flujo de baja resistencia. No esperemos ver grandes cantidades de líquido. El líquido a veces es laminar, y ese es el problema, que a veces no lo logramos ver también en una lesión tan grande por la ecografía, sobre todo si que nos limitamos a la ecografía intravaginal. Bueno, el septo captador de contraste y el líquido solamente para resaltar. Este es otro caso también interesante que también vino de provincia de Moyobamba. Tiene una lesión muy grande, una mujer de 20 y tantos años, con gran parte del abdomen, septada, vascularizada, septada y con vegetaciones internas pequeñas, densas. Se le hace la tomografía. ¿Y a ustedes qué les parece esa tomografía? Porque esa ya la parte no se puede con contraste. Es muy grande la lesión, está ubicada, pero miren, las paredes no cambian, no hay líquido, una lesión probablemente, entonces una lesión grande que también resultó una tuberculosis. Miren el tamaño que tiene y podemos ver que realmente no tiene una captación intensa. Acá me alcanzaron las piezas, se drenaron más o menos algo de cerca de 2 litros, esta es solamente la cápsula, y también fue una lesión específica. Para terminar, las imágenes nos van a ayudar a tratar de definir lesiones si son benignas, realmente las mayoría son benignas. Tener en cuenta el punto de corte de la paciente que estamos manejando. Es una paciente mayor, añosa, o una mujer joven. Nos va a dar dos caminos. Esto nos va a aplicar bien estos criterios, nos va a ayudar precisamente a hacer los cirujanos a ahorrar recursos y el planeamiento mejor quirúrgico. Tratar de usar ordenadamente el lenguaje de léxico en nuestros reportes también es importante. Presencia de vegetaciones, Doppler irregular y acentuado y así prácticamente nos está enfocando todo. Igualmente en los reportes, como les acabo de mencionar, usar los criterios y tratar de valorar los criterios de Utah o RATS también va a ser importante, porque a ustedes nos va a permitir justamente entender mejor los reportes y manteniendo este orden secuencial ordenado nos va a permitir mejor cuidado para nuestras pacientes. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, agradecemos al doctor Iván Quirón por su excelente presentación. Ese día tenemos la presencia del doctor Marcelo Pola, con el tema ¿qué pasa si iniciales son candidatas a manejo laparoscópico? Él es el presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica, el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica e Imagenología, jefe del servicio de ginecología del Hospital Provincial de Patagonia en Argentina y el docente de la Universidad de Humawei. Doctor Marcelo Pola, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Endoscopía y a todos los amigos peruanos poder encontrarnos nuevamente, aunque sea a través de la distancia.
A mí me pidieron que hablara de qué masas anexiales son factibles, se pueden operar por laparoscopía. Y la charla hubiera sido muy corta porque yo hubiera dicho todas. Y ahí muchas gracias. Y vamos a analizar un poco esto de todas, porque evidentemente no todas se pueden operar por laparoscopía, pero la laparoscopía va a estar presente casi en el 90% de las masas anexiales que diagnosticamos. Bueno, estamos hablando de entonces qué masas anexiales se pueden abordar por laparoscopía. Vamos a ver a través de la charla que el 90% vamos a usar la laparoscopía como tratamiento definitivo, como indicador de manejo de las masas anexiales. Vamos a hablar de la etiología, la valoración prequirúrgica y la valoración intraoperatoria, algo de técnica quirúrgica, que son técnicas quirúrgicas sencillas. Las masas anexiales es tal vez la patología que nosotros comenzamos a operar cuando empezamos a hacer cirugía laparoscópica y tiene su riesgo, que es un famoso carcinoma de ovario, que siempre está presente el riesgo de poder diseminar un cáncer de ovario que no lo habíamos previsto. Como dijo el doctor que me precedió, las masas anexiales es una de las patologías más frecuentes, está provocada fundamentalmente por todo lo que son los tumores de ovario, cualquier tipo de tumores de ovario, la patología tubaria, la patología ginecológica extra ovárica y tubárica y la patología ginecológica. Vamos a ver algunas de esas cosas. No nos olvidemos que el ovario está formado por tres tipos de estructuras: el epitelio celómico, el mesénquima y las células germinales. Y ese pequeño órgano de apenas 3 a 4 centímetros puede provocar infinidad y variedad de tumores, tanto benignos como malignos. Este es el esquema el origen de todas las estructuras benignas y malignas que vamos a encontrar en esta patología que es los tumores de la Y dentro de la clasificación de los tumores de ovario tenemos tumores no neoplásicos, lo que llamamos funcionales, que la mayoría de las veces no deberíamos operar, los tumores derivados del epitelio celómico, los de las células germinales y los derivados del estroma gonado. Los no neoplásicos son todos los que conocemos habitualmente, que son los quistes de inclusión, los foliculares, quistes del cuerpo lúteo, luteoma del embarazo, quistes del parovario, paratubario o los ovarios poliquísticos, que muchas veces se confunden como masas anexiales. Dentro de las neoplasias del ovario tenemos el epitelio, los tumores serosos, mucinosos, endometroides, células claras, los tumores germinales, los digerminomas, los teratomas, los más comunes, los tumores de las células de la granulosa, los tecomas, los septolideide, los órganos sexuales, y no nos olvidemos que también están los tumores metastáticos. Ya los vamos a ver. Es sumamente importante ver a la paciente en qué momento de la vida se encuentra para poder orientarnos dentro de la patología cuáles son las neoplasias del ovario o cuáles son más frecuentes de encontrar. Las neoplasias malignas son mucho más frecuentes después de los 50, 60 años, y los tumores benignos se dan en las premenopausia o en la madurez sexual. Queriéndolos catalogar de acuerdo al momento de la vida en que se encuentre, los más comunes en las adolescentes, en la prepubertad, son los quistes funcionales. Y dentro de los tumores del ovario, los más comunes son los de tipo germinal. Son tumores frecuentes, pero los más comunes son los germinomas y teratomas, es decir, maduros o inmaduros, son los más frecuentes que podemos encontrar en esta etapa de en las mujeres en edad reproductiva. Ahí podemos encontrar la variedad de masas anexiales que se nos ocurren, desde los tumores de ovario hasta los endometromas, que no son propios del ovario, no son prestados, los tumores del parovario, los tumores de la trompa, los miomas, etc. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Y acá tenemos una variedad de tumores de ovario, y van a ver, se ve el cursor cuando lo señalo ahí.
voy diciendo, el de abajo a la izquierda es un quiste simple, quiste funcional. El que tenemos en el medio es un cisto adenoma, un cisto adenoma seroso, que si nosotros lo tocáramos teníamos una cápsula bien firme. Es un típico cisto adenoma. Abajo, ¿se escucha o no? ¿Se escucha? Ah, pensé que me había quedado sin audio. El de abajo es un típico carcinoma del ovario y el de arriba, aunque parezca un carcinoma del ovario, y esto por eso es muy importante que el aspecto de lo que estamos viendo nos va a orientar, pero siempre necesitamos la anatomía paterna. El de arriba, aunque parezca un cáncer de ovario, es un tumor borderline del ovario en una chica pobre. Los otros comunes que encontramos son los teratomas generalmente maduros y benignos, pero también pueden ser inmaduros. Son típicos teratomas abiertos, y en la imagen de arriba es un teratoma torsional, algo muy frecuente de encontrar, dado el peso que tiene el teratoma, hace que fácilmente se torsione. La imagen de la parte superior es un típico fibroma de ovario. Cuando lo palpáramos vamos a encontrar una formación dura, blanca, bien blanca, lisa. Y el de abajo es un típico quiste endometrioide abierto. Como ustedes pueden ver acá, este es un gran quiste del parovario, y allá abajo, ¿se ve el cursor cuando lo marco o no? Se ve el cursor. Aquí tenemos el ovario sano, y este es un gran quiste paratubario, paraovárico, en el mesosano. Este es el final de la cirugía. Después tenemos los tumores de trompa, como se hablaron hoy, el embarazo ectópico, el pío anexo o el pío salpix, y el hidrosalpix, con el serocele que lo envuelve. Los tumores que no son del anexo, que son prestados, más comunes son los miomas peliculados, que muchas veces es difícil de diferenciar si es un tumor sólido del ovario o es un mioma. Ahí tenemos dos. Los seroceles, que generalmente son consecuencia de procesos infecciosos o de cirugía pélvica. Y este que ven acá es un caso raro, que una vez me tocó, de un quiste retroperitoneal que no era más que un uréter dilatado. Tenía un doble sistema pilocalicial esa mujer, y uno de ellos estaba totalmente dilatado y simulaba un quiste del ovario. La torsión, como dijimos, de los anexos es otra de las tumores anexiales que hay que diagnosticar y operar, y bien lo vemos por el intenso dolor que provoca. Y en las mujeres posmenopáusicas siempre tenemos que tener presente los tumores malignos del ovario, sobre todo los de estirpe epitelial, y también siempre tenemos que estar atentos a descartar los tumores metastáticos. De acuerdo a la edad que se encuentra en la paciente, vamos a encontrar tumores más frecuentes en las jóvenes hasta 20 años, son los tumores germinales del ovario, en mujeres adultas posmenopáusicas, los epiteliales derivados del epitelio celular. Con respecto a la valoración prequirúrgica, tenemos un trípode. De ese trípode vamos a ver cuál es el que nosotros le damos más trascendencia, que es todo lo que vino hablando el doctor que me precedió, y vamos a ver la importancia que tiene eso para tomar una conducta clínica. Nunca tenemos que olvidar de la clínica, por más de que hoy la ecografía prácticamente la ha reemplazado al examen físico. El examen físico nos sigue aportando datos, como puede ser el dolor, el palpar imágenes fijas en el fondo del saco de Douglas, si es bilateral o no es bilateral, los nódulos, que generalmente cuando encontramos nódulos fijos y duros en el fondo del saco tenemos que pensar prácticamente en dos patologías, que es la endometriosis o el cáncer de ovario. Y a partir de eso tenemos que empezar a pedir estudios y a ver
todas las imágenes que nos van a aportar y nos van a guiar. Después tenemos el laboratorio. El laboratorio, fundamentalmente, no puede faltar nunca en una masa anexial, el CA125. El CA125 es una glicoproteína, el corte estándar es el 35 unidades mililitros, se considera sospechoso por arriba de 200, sobre todo si estamos en la premenopausia. En la posmenopausia cualquier valor ya es sospechoso. Y no nos olvidemos, está acá abajo, de que el CA125 puede subir en múltiples patologías, ya sea ginecológicas como no ginecológicas, e incluso en infecciones peritoneales puede subir. Pero es un dato muy importante a seguir. Y también tenemos otros marcadores que, si bien no nos orientan tan directamente como el CA125, también son. Esos son el antígeno carcinoembrionario, que es una proteína normal en tejidos embrionarios y aumenta sobre todo en los tumores mucinosos del colon y el ovario. También puede estar presente en el CA125, que nos orienta a pensar siempre en tumores del abdomen superior, sobre todo gástrico, páncreas o de la vía biliar. También puede elevarse en tumores de ovario, pero es mucho más. La proteína epidermal humana E4 es una glicoproteína muy específica que aumenta los carcinomas epiteliales. No se eleva, tiene a diferencia del CA125 que no se eleva en patologías benignas. Es útil en la premenopausia y como marcador único tiene mayor sensibilidad y especificidad que el CA125. Combinado mejora los resultados. Y esto es la sensibilidad y especificidad de la proteína epidermal humana 4 y el CA125. Esto cuando son los marcadores que pedimos en las mujeres en la premenopausia o en la menopausia. Pero si tenemos una chica joven, tenemos que agregarle, esto no es necesario, estos marcadores en una mujer posmenopáusica, pero sí en una mujer joven, la alfa-fetoproteína, la beta-HCG, la LDH, y de acuerdo, estos son esquemas que uno siempre tiene que tener en mente cuando aparecen estos tumores que no son frecuentes, pues tenemos que ver qué combinaciones hay. El bigerminoma es más frecuente en mujeres jóvenes, en mujeres de 20 años, la LDH es la única que se eleva. En los carcinomas embrionarios pueden subir las dos, la alfa-feto y la HCG, no así en teratomas maduros o inmaduros. Y en el coriocarcinoma aumenta la beta-HCG y en los tumores del seno endodérmico la alfa-fetoproteína. Por supuesto, todos estos tumores no son frecuentes y siempre tenemos que pedir este tipo de marcadores y tener presentes cuándo, en cuáles aumenta cada uno. Después tenemos los marcadores, paneles de biomarcadores o pruebas multimodales, donde combinan toda una serie de antígenos y marcadores y estado menopáusico y ultrasonido. Los dos que se usan más frecuentemente, nosotros en general no usamos mucho esto, pero son el índice de riesgo de malignidad, el índice de Roma, y después ahí también se han ensayado mediante necesitamos un software especial, 5 proteínas, que es el OVA1 y el OVA2, y la única diferencia que tienen es que dosan y hacen un índice a través de un software de 5 proteínas, el 125, beta-vinticolobulina, transferrina y transferetina, y el OVA2 le agrega la FSH, por lo tanto estamos viendo benignidad y malignidad. Estos, si bien están descritos, no son muy usados, se usan mucho en los centros de alta complejidad en países desarrollados. Nosotros lo que más usamos es el índice de riesgo de malignidad, en donde se saca un índice en base a un cálculo matemático, puntuando la ecografía, puntuando el estado menopáusico y el CA125. De acuerdo al porcentaje que da este índice, podemos pensar de que si es mayor de 200, 250, el riesgo de cáncer aumenta y debe ser tratado en un centro en donde se pueda tratar
de Roma también es un algoritmo matemático, que tiene una fórmula matemática, en donde combina la edad de la mujer, el estado menopáusico, los valores de CA de 125 y la proteína humana. Todo eso da un índice, y de acuerdo al índice tenemos pacientes de bajo riesgo de malignidad, estamos viendo, o de alto riesgo de... Esto es lo mismo, como se saca el cálculo del índice de error. Pero lo más importante que ha pasado, más que los marcadores del CA125 sigue siendo importante, es el desarrollo que ha tenido las imágenes en todos estos últimos, yo diría, 20 años. Yo no me voy a meter en las imágenes, estuvo dado muy bien por el doctor anterior, pero voy a hacer una evolución de esto que nos va a servir para tomar conductas cuando estamos ante la paciente, cuándo operar, cuándo no operar, qué vía utilizar, qué vía de abordaje utilizar. En los años 2000 trató de definir todo con una serie de imágenes que veíamos en las ecografías, y cada uno de los ecografistas las interpretaba a su manera para poder hablar el mismo idioma, para poder comparar los estudios científicos y realizar trabajos multiscénicos. Así aparece el Grupo Internacional de Análisis de los Tumores de Ovario, que es el IOTA, que analizó alrededor de 5.000 imágenes. Pudieron clasificar esas imágenes en 5 tipos: unilocular, unilocular sólido, multilocular sólido y sólido. Con esto empezaban a clasificar la mayoría de las imágenes anexiales, y podían empezaban a tratar de hablar el mismo idioma. Luego viene alrededor del año 2008 esta misma clasificación. Se trata de simplificarla y se aparecen lo que se llaman las reglas simples, en donde se catalogaban las imágenes en 5 imágenes benignas y 5 imágenes malignas, en donde para ser benigno necesitaban uno o más caracteres benignos, pero ninguno maligno, y para ser maligno necesitaba uno o más caracteres malignos, pero ninguno benigno. Si se combinaban las dos imágenes, la prueba no era completa. Con estas reglas simples se podía clasificar el 80% de las lesiones, y tenía una alta sensibilidad y especificidad. Pero teníamos un 20% de lesiones que no podían ser clasificadas. Entonces aparece el ADNES, que trata mediante un algoritmo, utilizando variables clínicas y variables ecográficas, poder clasificar a las lesiones. Y dentro de esas son las clínicas, son la edad del paciente, si es menopáusico o no es menopáusico, si es referida por un centro oncológico o un centro de oncología general, los valores del CA125, y dentro de las imágenes ecográficas el diámetro de la lesión, el diámetro máximo de la parte sólida, más 10 lóbulos, número de papilas, sombra acústica presente y si tiene ascitis en la pelvis. El punto de corte fue el 10%, y esto también de una sensibilidad y una especificidad muy alta. Es un modelo predictivo de regresión longitudinal. Y por último, aparece ya no hace mucho el ORRAT, similar al que ya tiene muchos años de uso en mama, el BIRAT, y en base a eso, utilizando todo lo que se había aprendido con el ADNES, se transporta al ORRAT, que es lo que vemos acá abajo, lo de antes al ORRAT, y se hace la clasificación algo similar a la que pasa en mama, que estamos acostumbrados a ver. El ORRAT-1 es el ovario normal, el ORRAT-2 tiene un porcentaje menor de 1 de posibilidad de malignidad, o sea que casi con certeza benigno. El de bajo riesgo de sensibilidad, el ORRAT-3, tiene un riesgo de malignidad de 1 a menos del 10%, lo que sería, esto sería un riesgo intermedio de malignidad, y el ORRAT-4 y el ORRAT-5 ya es mucho más probable que sea maligno. El ORRAT-4 va del 10 al 50% de riesgo de malignidad, y el de alto riesgo de malignidad
LORDAT 5, más del 50% de malignidad. Y esto, el LORDAT está validado externamente, pero con todos los datos que ya traíamos del ADNEX, se presume que esto va a tener mucha implicancia en el estudio de las masas anexiales. Y en base a esto se empieza a clasificar cómo tengo que comportarme ante una lesión. Los de bajo riesgo, que serían dos, pueden ser, de acuerdo a la sintomatología, si son asintomáticos pueden ser controlados, y si son sintomáticos obviamente tienen que ser operados fundamentalmente por cirugía laparoscópica. Los de mediano riesgo, sería el LORDAT 3, se pueden pedir más estudios como la resonancia magnética y se puede manejar por un ginecólogo general, no hace falta tener grandes complejidades. No así el LORDAT 4 y el 5, que requieren de un ginecólogo oncólogo. A mí me gusta llamarlo ginecólogo, un cirujano ginecológico que conozca toda la patología que va a operar, incluso la patología oncológica. ¿Por qué viene esto? Cuando nosotros empezamos hace muchos años con la laparoscopía, el ginecólogo oncólogo era muy poco hábil en la laparoscopía. Entonces, generalmente, ante el riesgo de malignidad, siempre prefería una cirugía abierta a una cirugía laparoscópica. Hoy eso fue cambiando. Hay mucha gente joven que es excelente laparoscopista y tiene todo el manejo laparoscópico exactamente igual. Y en base a esto se van publicando distintas guías. Acá tengo un ejemplo de guía. Esto fue un consenso que se hizo en base LORDAT entre las sociedades europeas de oncología, el IOTA, la europea de endoscopía, y es un poco lo mismo que dijimos antes, en donde las de bajo riesgo van a control y las de alto riesgo, mediano riesgo, hay que evaluar qué vía utilizar de acuerdo a las características que tengan, y las de alto riesgo van a un centro especializado en cirugía oncológica. Las guías de la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, son las que están acá, las que están viendo, que fundamentalmente todas estas guías a mí siempre me resultan un poco complejas, sobre todo para la guía general, pero en las de bajo riesgo van a control, las de riesgo intermedio dependerá si es de más de 10 centímetros la masa o menos de 10 centímetros, optar por la vía laparoscópica, siempre como diagnóstico y si no como tratamiento quirúrgico. Y en las de riesgo intermedio y alto riesgo, referir a un centro más especializado, que haya manejo de oncología y sobre todo que tengan biopsias por congelación. Esto es lo mismo en la posmenopausia. Y en base a las guías se puede resumir, teniendo presente que la gran mayoría de los pacientes van a entrar en esto, las de bajo riesgo asintomáticas pueden ir a control, las sintomáticas a cirugía laparoscópica, y no es necesario tener congelación en el sitio donde voy a operar. Las de riesgo intermedio, las de menos de 10 centímetros, cirugía laparoscópica. Las de más de 10 centímetros también podrían ir a cirugía laparoscópica avanzada con variantes en la extracción de la pieza, como vamos a ver ahora. Es necesario tener congelación en el lugar donde lo vamos a operar y es necesario tener un manejo oncológico. Y las de alto riesgo, sí necesitamos un manejo oncológico, necesitamos que haya congelación en el lugar donde lo vamos a operar. Vamos a ingresar por vía laparoscópica y de acuerdo a lo que veamos vamos a tomar biopsia, vamos a estadificar la paciente y ver si esa paciente es factible de realizar una citorreducción en ese momento. En mi opinión, la citorreducción debe realizarse por cirugía abierta, porque es la que nos va a garantizar no dejar enfermedad residual. Y si vemos que no se puede tratar por vía laparoscópica, no podemos realizar una citorreducción óptima, pasar a quimioneoadjuvancia y luego a una cirugía del intervalo más adelante.
¿Qué tenemos que hacer cuando entramos a un abdomen por vía laparoscópica? Primero, la citología, si hay líquido peritoneal, si no hacer lavados peritoneales, no irnos directamente a la pelvis, sino ver el abdomen superior, biopsia, cualquier zona sospechosa, biopsia de la pelvis, zonas sospechosas de la pelvis. Tenemos que ver bien la masa ovárica, no solamente en la cara que se nos muestra, sino tratar de girarla y ver de los dos lados. La óptica laparoscópica nos ayuda a meternos en lugares donde normalmente con el ojo común no podemos llegar. Biopsiar todas las papilas y todas las excrescencias que nos causen dudas de esa masa. En estos casos siempre tener la posibilidad de biopsia por congelación, y de tener una biopsia positiva, realizar la cirugía correspondiente al estadio del ovario que estamos realizando, y de ser negativa seguir con la cirugía laparoscópica que tenemos. ¿Qué tipo de cirugía podemos realizar en una masa anexial? Estas son las cirugías más sencillas y, como dije al principio de la charla, son las que siempre comenzamos cuando una persona está en formación de cirugía laparoscópica. Estas son las primeras cirugías que realiza, siempre sabiendo toda la metodología diagnóstica que fuimos haciendo desde la clínica, el laboratorio y la psicología. Siempre tener en cuenta todo eso. Vamos a ver rápidamente, porque estas son cirugías sencillas, no sé el auditorio, si es un auditorio que comienza o no. Esto es una quistectomía común, abriendo, se puede hacer tranquilamente todo con bipolar y tijera, monopolar y bipolar. Se extrae el quiste, siempre hay que tratar de no abrirlo. Coagulación mínima del lecho quirúrgico, si el lecho quirúrgico sangra mucho hay que hacer un punto. Siempre la extracción, para ver en todo, se hace bien. Bolsa. Estas son bolsas que nosotros preparamos, no son bolsas de la industria. Se puede pulsar dentro de la bolsa o pulsarlo fuera. La otra manera que tenemos, cuando tenemos, no en los de alto riesgo, pero sí puede ser de bajo riesgo, los tumores, los quistes grandes, se puede punzar, sellar el sitio de punción con bipolar y luego hacer exactamente la misma cirugía en otra zona del ovario. Y así podemos extraerlo, ya lo tenemos evacuado, lo sacamos, lo ponemos dentro de una bolsa nuevamente y lo extraemos de nuevo. Todas las extracciones son como estas de acá, teratomas con mucha cantidad de pelos, pero siempre la extracción en bolsa. Esta es otra técnica, otra manera de poder extraer los quistes grandes, esos quistes que llegan hasta el abdomen superior con baja posibilidad de malignidad. Esta es una manera de extraerlo, se puede hacer en varias. Extracción, una incisión periumbilical, se coloca un separador, una Alexis, que nos ayuda, tampoco es indispensable, se puede hacer exactamente sin el Alexis, pero aísla la pared, si no se pueden poner gasas. Se le hace una jareta en la cápsula, generalmente estos quistes grandes tienen una cápsula gruesa que nos permite realizar una jareta, y luego se lo punza y se lo aspira. La aspiración se hace una aspiración controlada, extraperitoneal, no está entrando el abdomen. Yo de cualquier manera no lo haría en uno de alto riesgo. Se podría hacer en uno de riesgo intermedio o de bajo riesgo. Esto nos evita una laparostomía mediana, infra y supraumbilical, por el tamaño que tiene. Una vez que se lo evacúa, se lo reintroduce en el abdomen, y en este caso se va a utilizar un monopuerto y se lo opera a través del monopuerto. Pero se puede hacer exactamente lo mismo con una incisión suprapúbica, se evacúa, se hace lo mismo, se lo coloca adentro y después se ingresa con las vías clásicas. En el caso nuestro operamos con una suprapúbica y dos laterales, y se hace la
misma cirugía y después se extrae a través también de bolsas, a través de la incisión por la cual lo evacuamos. Ahí tenemos el quiste evacuado, el útero, y se hace la anexectomía exactamente igual que la que haríamos en un quiste más chico. Ya lo tenemos previamente evacuado, se ligan los pedículos, trompa útero ovárico. Acá no se olviden que se está usando un monopolar. Entonces, y se está usando monopolar y bipolar. Una vez terminado eso, se saca a través de la bolsa por la incisión que se había hecho previamente. La otra cirugía que podemos realizar es la anexectomía, también una cirugía fácil de realizar, que se liga el fundículo ovárico, útero ovárico, se tiene libre el quiste. Esto es recomendable cuando hay algún riesgo de malignidad en una paciente grande, se coloca siempre dentro de una bolsa y se extrae dentro de una bolsa. Y acá en estos, vamos a ver en el video de abajo, un quiste muy adherido a la hoja posterior del ligamento ancho, que tenemos que tener muy presente esto, porque si no, nosotros, si no vemos el uréter, que lo estamos viendo ahí, lo disecamos y lo vemos, cuando vamos a sacar el quiste lesionamos el uréter, y una cirugía sencilla se transforma en una gran complicación como puede ser la lesión. Aquí tenemos la disección de la pared posterior del quiste que está adherida a la hoja posterior del ligamento ancho, separamos el uréter, lo vamos disecando al quiste. Siempre que nos acercamos al uréter hay que tratar de no usar el bipolar o algún elemento de energía, porque el riesgo es la propagación de la energía y la lesión posterior. Una vez que tenemos separado la hoja posterior, seguimos con el quiste exactamente igual y el uréter, como lo vemos ahí, interno. Otra de los tumores que tenemos son los miomas del ligamento ancho. En este caso es un gran mioma del ligamento ancho, con el ovario, fíjense, en uno de los costados, acá, y el resto era todo mioma. En este caso lo recomendable es tratar de movilizar el mioma, sacarlo de esa zona. También tenemos que tener cuidado del uréter. El uréter está seguramente empujado hacia el lado de la pelvis. Una vez que lo sacamos, buscamos el pedículo. Si tenemos algún tipo de energía avanzada, como es el ligazo, lo usamos, y si no, con bipolar y tijera se corta el pedículo y se lo moviliza, se lo extrae de la pelvis, se lo saca y después se sigue con la cirugía del mioma posteriormente. ¿No? Creo que es la última de los videos, y esta es otra situación frecuente, el quiste del paraovario, ubicado en el mesosacro. Ahí está el ovario, el quiste, se abre la hoja anterior del ligamento ancho o, de acuerdo a la ubicación, o del mesosalpinx. Lo podemos evacuar tranquilamente porque estos son quistes benignos, acá no hay ninguna posibilidad de maligno, y después se lo va disecando, se encuentra el plano fácilmente y se lo trae. Y hacemos exactamente lo mismo, lo colocamos en una bolsa y lo extraemos. Trompa, ovario, realmente son mujeres jóvenes y hay que conservarle la fertilidad y no dañarla. Lo mismo, bolsa y afuera. Bueno, 2 palabras del embarazo ectópico o de la cirugía tubaria. Ligadura lo más cercana, sin lesionar el infundíbulo pélvico, el arterio
ovárica que llega al ovario, acercándose a la trompa y no al ovario, se extrae y también lo extraemos a través de una bolsa. Lavado, bolsa y lo mismo que vimos hasta ahora. Confiabilidad en los estudios. Mediante la selección que se nos escape, un carcinoma de ovario que no nos dimos cuenta no supera el 2%. La mayoría de estos pueden ser diagnosticados durante la cirugía. ¿Y qué características morfológicas tiene una paciente que nosotros estamos realizando una cirugía? Generalmente son multiloculados, tienen crecencias, una neovascularización anárquica, adherencias muy firmes a la hoja posterior del ligamento ancho, puede tener ascitis, coloración del líquido distinto a un quiste simple. Dos palabras de cáncer de ovario porque después van a hablar, supongo. Durante muchos años se habló de que la cirugía laparoscópica era el gold estándar en la patología benigna y la laparotomía en la patología maligna. Hoy eso está en controversias. ¿Y cuál es la utilidad que tiene la laparoscopía en el cáncer de ovario? Primero, estamos viendo el diagnóstico. Fíjense la diferencia de lo que es los tres tipos de ovario, una recidiva de un cáncer de ovario y un citoadenoma benigno. En los estadio 1, tratamiento del estadio 1, tumor limitado al ovario, o a uno o dos ovarios, toda la cirugía se puede hacer por vía laparoscópica, la anexohisterectomía, la linfadenectomía pélvico-paraórtica, porque hay que estadificarlo. Nosotros sabemos que está localizado en el ovario, pero no sabemos si hay enfermedad en el resto del abdomen, la omentectomía, las biopsias randomizadas y la citología peritoneal. Y esta es la linfadenectomía paraórtica. Esto hace mucho que está descrito en el año 90, Rich, Salter, Reu, todos hablaron del tratamiento laparoscópico en el estadio 1. Hablan de cambio de paradigma en el 2006, y estas son las guías actuales de la NCCN, en donde obviamente que la laparostomía es la mejor vía para el tratamiento y la realización de la citorreducción del cáncer de ovario, pero en casos seleccionados, en los estadios 1 puede realizarse la cirugía laparoscópica, y en las cirugías del intervalo, en aquellas cirugías del intervalo donde por métodos imagenológicos no tenemos enfermedad, también está autorizado realizar una cirugía laparoscópica. En los estadios avanzados es sumamente útil la laparoscopía para ver si estamos en presencia de una paciente que es factible hacer la citorreducción primaria, o sea, dejando enfermedad menor de un centímetro o cero en lo posible, o no, como en este caso, en donde tenemos un carcinomatosis peritoneal que sin lugar a duda acá no hay necesidad, no la vamos a operar, esa paciente va a ir a neoadyuvancia, siempre era una metástasis de un cáncer de mama. ¿Y cómo realizamos esto? Bueno, hay muchas maneras. El índice de Fagotti es el más común, en donde se va puntuando distintos lugares que están afectados por implantes, adenomentos, carcinomatosis peritoneal, diafragma, mesenterio, intestino, se le va dando un puntaje, y de acuerdo al puntaje se le decide si es factible o no realizar la citorreducción completa. En los tumores borderline se puede realizar la cirugía completa por vía laparoscópica, la nefrosterectomía, la omentectomía, las biopsias y la citología peritoneal, y en este caso no es necesario realizar una linfadenectomía. Y por último, las recidivas. Las recidivas también es muy útil en cirugía laparoscópica. Como ven en este caso, cuando aparecen imágenes en los estudios en seguimiento de pacientes con carcinoma de ovario ya tratado previamente, podemos encontrar recidivas en el epiplón, pueden ser resecadas y diagnosticadas y mandadas a la congelación, evaluar todo el resto del abdomen y ver si esa paciente ha quedado en enfermedad cero o es necesario realizar una laparotomía para resecar más lesión de la que se supone. En el caso de la derecha tenemos un ganglio que era sospechoso de recidiva, como ven ahí, esa paciente se va a ir nuevamente a quimioterapia.
cuestiona el manejo, la laparoscopía en el cáncer de ovario, porque hay una subestadificación, algo de razón hay, tenemos muy buena visión, pero no tenemos la palpación que es cirugía abierta. Hay metástasis en los sitios de función, alrededor del 2%, que no cambia la sobrevida, aparentemente depende del CO2, como se vio en modelos animales, y se habla mucho de la ruptura del tumor, que es más frecuente en cirugía laparoscópica que en laparoscopia. La metástasis en los sitios de punción existe. ¿Cómo podemos minimizar? Primero el trauma tisular. Después fijar los trócares no entren y salen. Resección de la lesión con márgenes adecuados. Siempre utilizar bolsas. Cuando vamos a evacuar el neumoperitoneo, dejar todos los trócares puestos y vaciar el neumoperitoneo, o sea que el efecto chimenea que se produce, que pase todo el CO2 por dentro de los trócares y no directamente a la herida, cerrar todas las heridas y lavar todas la punción. Allá hace mucho se sabe que el derrame no cambia la sobrevida. Y es más importante que el derrame sí cambia el estadio tumoral. Pasa de un estadio 1 a 1, 2. Pero es más importante que el derrame es el tipo histológico, el grado histológico y la citis con células positivas. Y fíjense esto, la guía de este año, del CICIEN, cuando hablamos de tumores de alto grado, serosos de alto grado, en estadios es lo mismo, en estadio 1A, B, 1C, todos van a ir, cualquiera de esos, a quimioterapia. Lo mismo pasa con el endometrioide, no importa si es 1A, 1B, 1C, pueden ir, todos van a ir a tratamiento con quimioterapia. Y acá abajo, los de bajo grado, estadio 1C, serosos 1C, es lo mismo, pueden ir a observación o a quimioterapia posterior a la cirugía. Por lo tanto, la ruptura del tumor depende de la experiencia del cirujano, del tamaño tumoral, tumores de más de 10 centímetros, fácil romperlos, y de las adherencias que se pueden encontrar durante la cirugía. ¿Cómo podemos evitar la ruptura cuando estamos trabajando? Tratar de manipular lo menos posible el tumor, usar pinzas atraumáticas, hacer hemostasia. Si existen adherencias firmes, no tratar de despegarlas, sino sacar el tumor con la parte adherida al peritoneo. Lavado profuso, siempre trabajar sobre bolsas y la extracción siempre sobre bolsas. Y para terminar, todo esto que estuvimos viendo, todas esas técnicas quirúrgicas, las teníamos hace muchos años en este pequeño manual, como ven acá, gráficos en donde operábamos tumor de trompa, quistes de ovario, pequeños miomas. Todo eso estaba incluido en este pequeño manual que teníamos, que fue hecho por uno de los padres de la cirugía laparoscópica, como fue Ursem. Y fíjense, no sé si llega a ver el año, es del año 1924. Esto es anterior, mucho tiempo antes de la cirugía, de la videolaparoscopía. Y en esa época se operaba de esta manera. Un ayudante tenía y el resto miraba de afuera y el cirujano miraba directamente, no a través del video, y podíamos realizar toda esta cirugía que estuvimos viendo ahora. Y esto que están viendo ahí a la derecha es el doctor Sem, en un curso en Buenos Aires, operando de la manera antigua antes del video. Bueno, espero que les haya servido y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Enseguida tenemos a Marcos López, es cirujano oncólogo y es médico asistente del departamento de cirugía anatómica y profesional de enfermedades clásicas, actualmente director ejecutivo de la misma.
Tecnología, tal, y Anderson Cancer Center, miembro de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina y Tecnología, miembro de la Sociedad Peruana de Cancerología y autor de personas académicas especializadas. Bueno. Buenas noches a todos. De verdad les agradezco que estén hasta estas horas escuchando lo que me ha dio una charla completa, sencilla. Creo que a mí y a todos a nadie un poco para hablar. Por lo tanto, lo bueno es que vamos a ser mucho más breves. Solo vamos a tocar unos recalcar unos escribió Pablo. Y quiero invitar al comité de la Sociedad Peruana de Endoscopía Ginecológica. En verdad, es la primera vez que me invitan, muy agradecido por la invitación. Así empiezo. Me parece charla un poco conflicto de interés. Bueno, quizá un conflicto principal de interés es me apasiona la endoscopía, que sería el principal conflicto. Y lo que vamos a ver es qué pasa, podríamos, como un sospechas de cáncer de ovario, se podría manejar de la endoscopía. Y lo que dijo el doctor al inicio, lo importante es vamos a hablar. Vamos a hablar de tres puntos muy concretos. El estudio como relación importante de esto, por qué es importante estar en cáncer de ovario y qué podemos hacer en esta área por la y en el caso de lo de las experiencias humanas, las podríamos, pero no podría tampoco. Quizá un cáncer de ovario inicial, puede poner la endoscopia. O en este caso, cuando vamos a hacer operaciones, la paciente con este tema de enfermedad, con cáncer de ovario y todo eso. A veces nos gana el orgullo de decir a los pacientes, tengo que sacarle algo. Saco el anexo, que sea lo que sea, vamos a estar quizá en este caso no se debe tener, pero debe ser tranquilo con una biopsia y la dijimos, bueno, eso es lo que deberíamos hacer, pero lamentablemente no pasa eso en la gran mayoría de los casos. Y muchas veces tenemos pacientes en las cuales a la enfermedad les hacen una histerectomía más la gestectomía, ¿no? Y nosotros tenemos que reoperar a la paciente, tenemos que reintervenir. Este es un video que fue mío, nuevamente lo voy a poner. Quizá los compañeros le agarré de una base inicial gigante, ingreso, ¿no? Acá está ingresando solo por esta cosa. Obviamente para poder sacar el cuerpo vía laparoscópica, se tuvo que sobrepuso a la paciente. Entonces, si esta paciente tiene alguna sospecha de cáncer, porque acá veo el peritoneto rosado, la base de resistencia presentada, ya sea bien por el eco, por el compromiso con la paciente, eso no gana, y eso no debería pasar. Mejor es ser blanco, no pensar que esto se puede todavía laparoscópica, esto se tiene que hacer por bien. Bueno, eso que Tito, hola, hola, es que lo que tú estás proyectando no se está viendo. y alegadamente sí. Es la primera. Entonces, ¿cómo es experimentado? Ya no vengo a pensar de eso. Lo que nosotros tenemos es elegir primero estándar
riego o algún lugar, estamos separando. Eso no debe ser. De un estadio 1A se convierte en un estadio 1C. Y el estadio 1A no recibe quimioterapia, no recibe insuficiente. En cambio, el estadio 1C1 es el que se rompe durante la cirugía, sí requiere perderá. Entonces, acá acabamos de escuchar. Entonces, se puede realizar la exostomía de un tumor de ovario, flecha de maniquilatomial laparoscópica. No se puede. Pero, saben, no se puede. Pero quizá la persona está pidiendo que se haga, yo estoy enfermo y todo eso. No se puede. Eso quiero que quede claro. ¿Cómo nosotros podemos evitar estas situaciones? Ya se dieron, es importante que este paciente tenga una identificación preoperatoria de la masa inicial por ecografía, y además es importante también tener un estudio intraoperatorio de la masa inicial, y de acuerdo al estudio de formulación nosotros podemos definir. Solamente voy a hablar quizá menos de 5 minutos sobre qué consideraciones deberíamos tener para el manejo adecuado de la masa inicial de los pacientes de la actividad, sea por vía abierta o por vía laparoscópica. Probablemente con una paciente con una masa inicial y en que se encuentre con cáncer de ovario es poco frecuente, más o menos. Si es una paciente premenopáusica, 1 de cada 5. Si es una paciente postmenopáusica, 3 de cada 5, que vaya contando. Entonces, a las 50 no le tocó, a las 70, a las 80, a las 100, yo me va a tocar. Tengan cuidado con esto. Nosotros somos la vida, es parte de la probabilidad. No es probabilidad, va a tocar. Pero ¿qué cambia que sea un 1A o 1C? Obviamente una paciente que sea un 1A, la sobrevida es un 94% de 5 años, no sé, un 80%. Sí cambia, sí tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros quizá hagamos, la ruptura del tumor durante la cirugía. Tiene que ver, está reportado. El cáncer de ovario se disemina por vía hepática, transelómica y por vía hemática. Entonces nosotros cuando tenemos una paciente con una sospecha de cáncer de ovario, no es suficiente retirar el ovario contralateral. Esta paciente tiene que tener un estadial. No voy a poner las cifras de lo que va, pero tiene que ser para una paciente con cáncer de ovario con estadial. Es la vamos por el peritoneal, es sacar el ovario contralateral en el útero, microperitoneo, hiperinectomía pélvica para otro. Y con estos resultados nosotros vamos a definir el estadio del cáncer de ovario. Ojo, me estoy enfocando principalmente en el cáncer epitelial de ovario, que es más frecuente. La que quizá puede responderme esto es parte de la realidad. Obviamente yo perfecto algo. Ahí si quieren en el QR y lo podemos ver. Entonces, tengo una paciente con una masa inicial sospechosa en la actividad. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi realidad? Estrategia 1. De todas maneras, le hago el estadio quirúrgico, ¿no? A toda masa sospechosa. ¿Qué me va a pasar? Probablemente este estadio se puso en tratamiento de una paciente que no tiene cáncer. La alternativa 2. Retiro el tumor del ovario, que se vaya para el hígado nada más, y después vemos qué va a pasar. Si sale cáncer, operamos a la paciente. La desventaja de esto es que una reintervención simple lleva mayor morbilidad, mayores gastos, mayores riesgos para la paciente. Y la estrategia 3, estudio por congelación intraoperatoria. Y la tasa de falsos positivos es muy baja, y también la tasa de falsos negativos es muy baja, y esto nos va a activar al tratamiento más adecuado. ¿Cuáles de las 3 alternativas creen ustedes en la realidad que tienen pueden hacer? Si desean, pueden responder con ese QR y al final ven. ¿No? Me gustaría que están presentes quienes tienen estudio por congelación en el hospital o en la clínica, ¿no? Es algo bastante limitado. Bueno, voy a pasar varias diapositivas por el tiempo. ¿Qué tan confiable es el estudio por congelación? De un Cochrane más o menos un 90%. Tenemos que incluir la sensibilidad un 90% y la especificidad va por los altos de barrio. Si nosotros tenemos una adecuada evaluación preoperatoria, estudio intraoperatorio, probablemente lo que hagamos para el paciente sea lo más adecuado. Si no es cáncer, perfecto, y también si es cáncer, va a ser lo más adecuado. O sea, sí le vamos a acertar al tratamiento. Vamos
vamos a ir a... y en este caso, el estudio por congelación, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si el estudio por congelación nos dice que es un tumor morbo? Entonces, estas preguntas quizás las pueden leer o las vamos a ver si las responden. Les pido por el tiempo, no las vamos a discutir, las proponemos solo en nuestra mente nada más. Entonces, a todas las pacientes sí se debería hacer un estadial. Esto va de la normativa 1, perdón, de las pacientes con estadio 1A y 1C. Entonces, sí hay estudios que han demostrado que a todos los cánceres de ovarios la quimioterapia rival al estadio 1A o al estadio 1B ha demostrado que la quimioterapia rival no ayuda. Entonces, por eso en estas pacientes la quimioterapia no mejora la sobrevida global y la sobrevida libre de ver. Por eso en estas pacientes solamente van con la situación. Lo que les vuelvo a recalcar, lo que nosotros tenemos que hacer, aparentemente una paciente con cáncer de ovario no A o no B, nosotros con el acto quirúrgico no la vayamos a convertir en un C, que sí va a requerir quimioterapia rival. Eso es el mensaje claro, reverente de esta nota. Entonces, referente al estadio por cáncer de ovario, ¿por qué sacamos el filtro? ¿Por qué sacamos las biopsias múltiples? ¿Por qué hacemos la linfadenectomía y todo eso? ¿Por qué sacamos el apéndice? ¿En qué caso hay que sacar el apéndice? Entonces, está justificado en cada uno de los casos. Si bien es cierto, la probabilidad es muy baja, ¿no? El compromiso del apéndice, dependiendo del tipo de esterólogo, si hay un contacto con el apéndice, va a ser 96%. Y solamente, por ejemplo, para retirar el apéndice, solamente se hace en los adenocarcinoma mucinoso o cuando aparece macroscópicamente está comprometido la cirugía. Porque esa es la citología, más o menos la citología va a ser positiva en 20% de pacientes, ¿no? Entonces sí se debe hacer la citología peritoneal. ¿Por qué se hace la biopsia múltiples? Porque hay una baja probabilidad de que haya un compromiso microscópico del peritoneo. ¿Por qué se hace linfadenectomía? Porque más o menos el compromiso de los ganglios pasa del 6 al 22% y dependiendo del estadio de las pacientes. En general, ¿por qué nosotros hacemos el estadio? Porque aparentemente un cáncer de ovario que está en estadio está localizado y nosotros solo le sacamos el útero y los ovarios. Esta paciente con enfermedad microscópica, sea peritoneal o sea ganglionar, puede tener enfermedad más allá del ovario y el útero, más o menos en un rango del 26 al 42%. Esa parte va a subir más o menos su estadio en ese porcentaje, que no es despreciable. Es por eso que nosotros estamos obligados a hacer el estadio con los pacientes. Y se los digo porque a veces nos pasa, muchos pacientes vienen con cáncer de ovario entrado en un hospital, les sacan el útero de los ovarios y son referidas después de 1 año, 2 años, o son referidas cuando ocurre la enfermedad. Entonces, tenemos que entender que si sale cáncer de ovario, esta paciente puede tener un compromiso oculto. Por eso que si nosotros obviamente tenemos que derivar a nuestro ginecólogo, perdón, también me permitamos toda la charla. Y les recalco nuevamente lo que se debe hacer. No vamos a hablar sobre algunos aspectos vamos a hablar de mucinoso, pero lo que sí les quiero decir, quizás esta pregunta, el reestadiaje. Yo tengo una paciente que recibe una anestomía por la paroscopía, sale cáncer. Yo estoy en la obligación de hacerlo por la paroscopía, por la monotomía, puedo hacerlo por la paroscopía. Entonces, hay estudios de Cochrane que no han demostrado, obviamente, no hay un trabajo prospectivo randomizado para eso, todos son estudios serios retrospectivos, pero no hay ninguno que haya demostrado a favor o en contra de hacer de la laparotomía o la cirugía por minimización. Es por eso que debido a los beneficios de la laparoscopía, el estadio que nosotros lo hacemos por mínima invasión, ¿no? La histerectomía es una histerectomía simple como en cualquier paciente. Acá estamos, no es debido de la paciente con cáncer de ovario, con cáncer de endometrio, pero es una histerectomía simple, no se hace nada excepcional, se puede hacer. Y la linfadenectomía
Listo. De esto, obviamente, justo mañana, pasado mañana, hay un congreso de medida de complicación. Tenemos que estar preparados en instrumentar y todo eso. ¿Qué pasa si va a la central de economía paraóptica? Lesiono la cava, lesiono la órbita? Tengo que tener el equipo preparado para convertir la cirugía, tengo que tener adecuado agua, sangre y todo eso. Entonces, poder se puede. Tenemos que valorar sus capacidades y si el equipo, el ambiente donde trabajamos está también preparado para eso. Entonces, dentro de las conclusiones, una masa en Excel sospecha con cáncer de ovario, no lo puedo sacar, entonces no se tiene que hacer, se tiene que sacar el tumorito, es que no nos gane el ego. Es decir, el estudio por comparación, su sensibilidad y su especificidad, bueno, no debemos despreciarlo, ¿no? Entonces, en cánceres, tumores borderline y en tumores mucinosos, en carcinoma mucinoso, se mineraliza de endoscopía. Y si una paciente va por un estadiario, si es referida a se puede hacer por vía laparoscópica. No hay ningún problema porque no afecta ni la supervivencia global ni la supervivencia libre del mercado. Entonces, ya terminé. Gracias. Gracias. Y para cerrar con broche de oro la noche, tenemos a Daniel Sanabria Serrano de Colombia y lo va a tratar acerca del tema tumores de ovario, es correcta el paciente para cirugía únicamente invasiva o referida al tumor. El doctor, el cirujano oncólogo, entonces oncólogo, neurologo, especialista en cirugía robótica de minimación, pertenece al Nombre de Colombia, jefe de ginecología clínica de los ovarios, integrante de los Sanabria. Muchas gracias. Luis, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo vamos a escuchar. Perfecto, ¿y mis diapositivas están corriendo? ¿Se ven bien? Sí, está bien. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Luis. Me encanta estar en este tipo de escenarios. Y vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó, que creo que han dicho muchos conceptos que son muy importantes, y esto básicamente lo que pretende es como tratar de agruparlos y poder tomar decisiones muy fáciles en la vida diaria. Son mis conflictos de interés, no tengo ninguno para esta charla. Y cuando una paciente con una masa anexial es diagnosticada, ya sea por el método que sea, lo que rápidamente va a hacer es buscar a alguien que lo opere y va a querer encontrar la mejor decisión. La pregunta es si nosotros estamos preparados para afrontar una masa anexial. ¿Por qué? Porque si no hay un buen equipo, si no hay un buen diagnóstico, pasa lo que estamos viendo acá. Y traslademos esta situación al quirófano. Claro, vamos, somos valientes, quien no es un ginecólogo y quien no hace una laparoscopia. Entonces saltamos a ese vacío y empezamos a encontrar complicaciones. ¿Por qué? Porque probablemente no dieron toda la verdad en la ecografía, en la resonancia, en el TAC, porque no tengo el instrumental correcto, porque me salió pegado algún tipo de estructura, y finalmente vamos en esa cirugía que se vuelve insufrible, interminable, el anestesiólogo tratando de acabarla, y finalmente, pues sí, despertamos la paciente y terminamos nuestra cirugía, pero mi paciente se benefició, lo que decía, lo que es tan importante, fui honesto con mi paciente. Probablemente es la pregunta que hay que hacerse cuando acaba un procedimiento de estos. Ya hablaron de los números, pero tener muy en cuenta cuando tenemos masas, y como decía el doctor Cora, de acuerdo al tamaño de sus riesgos, y hay ciertos grupos de etapas de la vida que son muy altamente posibles, digamos, cáncer. No siempre es cáncer, un pequeño porcentaje va a ser cáncer, y tener cuidado sobre todo en los extremos de la vida, que es donde tenemos que hacer esto. Y cada uno cuestionarse si quiere hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Cuando usted tiene una masa benigna, lo bueno es que usted puede hacer lo que quiera, puede esperar y no va a pasar mayor cosa. Entonces usted lo que tiene que conocer son los atributos correctos para el manejo de estas masas. Realmente con que sepa estos 5 bien, con eso ha hecho demasiado, ¿de acuerdo? Y es lo que más de la mayoría de la práctica que va a pasar. Pero cuando usted está con la sospecha de un cáncer es cuando viene el problema.
las guías dicen lo que tiene que hacer con un cáncer de ovario. Y ahí es donde el problema, usted no puede intentar pasar una cirugía benigna a un cáncer de ovario, porque al cáncer de ovario hay que hacerle todo esto, hay que estadificarla, y eso incluye linfadenectomías, lavados, más que introducción de la masa, es una exploración completa de la cavidad y limpiar todos los territorios ganglionales paróticos y pélvicos. Y si es avanzado, usted tiene que hacer una cirugía con la intención de quitar toda la enfermedad visible. Eso se llama una cirugía de citorreducción y tiene que estar entrenado para hacer una esplenectomía, una resección intestinal, una mastectomía radical, peritonectomías. Entonces usted tiene que cuestionar si está listo para eso, porque es que realmente esa primera decisión que usted tomó va a impactar en el tratamiento de todos sus pacientes. ¿Y por qué llevamos las pacientes a salas de cirugía? ¿O por qué les duele por el tamaño? ¿Porque tiene un riesgo de torsión o por el diagnóstico? Y siempre le decimos a las pacientes, oiga, es que lo que le está doliendo es una masa. Lo primero que le tengo que decir es que los ovarios no duelen, las masas axiales no duelen, solamente duelen si se tuercen o si se rompen. Pero de resto, miren, esta paciente es una paciente que me dice, oiga, póngame las presentaciones, porque tiene un cáncer de ovario avanzado y está feliz, no le duele, tiene otros síntomas. Entonces, cada vez que una paciente llega aquí con una masa en una ecografía y dice que le duele, probablemente tenemos que interrogar otro tipo de cosas, porque solamente duele cuando tenemos esto. Si no, no duele. Y si duele crónicamente es porque tenemos esto, que es una endometriosis. Usted necesitará mapearla y entender por qué es el dolor pélvico asociado a endometriosis, que tiene que ir mucho más allá de su parte nerviosa y el compromiso de otras estructuras, pero no agudamente un dolor de ovario. Y segundo, pensar que si usted va a operar una masa compleja, debe tener un equipo completo y una logística y una infraestructura necesaria para que todas estas cosas pasen. Si usted tiene alto riesgo de malignidad, es mejor que no se meta en eso, si usted no tiene todas estas cosas. Y aquí es donde venimos al concepto de la paciente correcta, en el centro correcto, con el cirujano correcto. Y es una lista chica que usted debería hacer antes. Para el diagnóstico, no toleren estas ecografías. Miren esta ecografía, una ecografía que tiene mucha descripción, pero finalmente no nos dice nada. En la primera conferencia nos hablan de cómo hacer un buen diagnóstico. Inclusive en otras, este ejemplo, es una ecografía que algunas vi en mi país y se tachaban las instrucciones y las conclusiones de este año. Esto no se puede permitir. Usted no puede operar una paciente con este diagnóstico. Y el de la ecografía o el que hace la resonancia, el que la leyó o el que leyó la tomografía no va a estar en la sala de cirugía para darle la cara a la paciente después cuando usted le tenga que explicar por qué es una cirugía u otra. Tiene que exigir los estándares actuales. Las imágenes han cambiado mucho y ya pueden predecir con cualquiera de los índices que ustedes quieran el riesgo de malignidad. Deben ser obsesivos exigiendo eso, que aquí parte el buen éxito clínico, la planeación. Y si no tiene esta persona que haga ecografía de alta calidad, de buena calidad, búsquela, busque un amigo que realmente le solucione esto. Coja el índice que usted quiera, con el que se sienta más cómodo, pero tenga en cuenta todos los que son los criterios para hacer la revisión oncología. Y esto también está publicado y hay cursos acerca de esto. Léalos, revíselos y por favor entienda que cuando hablamos de cáncer de ovario tenemos que ubicarnos no solamente en el contexto del cáncer epitelial, sino de acuerdo al grupo etario de las diferentes estirpes ováricas que existen. Y generalmente de esta forma el ovario produce más de 45, tal vez 50 clases de tumores diferentes. Tenemos que intentar predecir con precisión antes de llevar a la paciente a cirugía. Pida marcadores, pero ubicados a esa historia clínica y esa imagen. No los pida a todos. No hay ninguna necesidad, porque le dice tal vez a la persona, vamos a poner marcadores tumorales y los pide absolutamente todos. Y después cuando le sale positivo no sabe qué hacer con él. Ubíquese y identifique el grupo que está buscando y para poder elegir la imagen correcta. La ecografía tiene una sensibilidad muy buena, pero cuando lo hace gente juiciosa y gente que tiene una experticia en esto, no el que hace la ecografía obstétrica, ese no es, o el radiólogo que no le gusta hacer ecografía ginecológica, ese no es. Identifíquelo y bloquéelo de sus amigos. Utilice y busque las personas que realmente les gusta hacer ecografía ginecológica, porque es la primera entrada a la detección de una masa axial de alto riesgo. Segundo, el TAC. La tomografía es muy buena, pero específicamente nos ayuda no para el diagnóstico de la masa axial, sino para ver qué hay por fuera de la masa axial. Es decir, metástasis, si hay neuropatía obstructiva, si hay ganglios linfáticos
resonancia es muy buena para caracterizarla, intentar hacer un diagnóstico más fino y poder decirle a la paciente del consultorio, la voy a operar de eso, porque yo creo que usted tiene esto. Y el PET es una muy buena elección, pero no es un estudio que deberíamos hacer de ingreso, sino se hace para buscar recaídas. Busque al radiólogo, siéntese con él, establezca y dígale qué es lo que usted necesita cuando va a hacer una ecografía. Si no, explíquele que no le sirve. Y también utilice el estudio que realmente le ayuda a planear una cirugía. Vimos una resonancia magnética, vemos como nos han dicho que tiene un tumor anexial, pero este tumor anexial no tiene nada que ver con los ovarios. Miren los ovarios aquí atrás y los ovarios están completamente libres. La masa está acá y ya sabíamos que era un tumor probablemente uterino. Estos son los hallazgos de esta cirugía y probablemente ya podíamos haber hablado con la paciente y decirle qué es lo que le vamos a hacer, pero parte, y para mí lo más fundamental, es hacer un diagnóstico preoperatorio y no sorprendemos en cirugía. Cuando eso funciona, pues todo va al derecho. Entonces, tienes un índice de riesgo de malignidad, una imagen correcta, los marcadores correctos, todo va muy bien. Pero cuando eso no pasa, claro que sí, vamos a tener una dificultad muy grande para poder hacer diagnóstico y eso nos va a meter en muchos problemas. Ahora sí, vamos a operar, pero cuando tengamos esta decisión de que si debemos llevar a la paciente a cirugía, lo primero que debemos decir es, oye, esta masa anexial que voy a operar es realmente urgente, lo tengo que hacer la próxima semana o tengo la capacidad de poder tener otros estudios diagnósticos. Ahora, conozco los algoritmos de manejo con las patologías anexiales que yo voy a operar. ¿De qué hacer cuando me salen? O no sé qué hacer en caso de que me salga una u otra cosa. Y tercero, determinar si es una masa maligna para referirlo al oncólogo. ¿Cómo hacerlo? ¿Quiero hacerlo por vía laparoscópica o por vía abierta? No pasa nada. Y como me decía Aldo, lo importante es ser honestos, que la paciente le vaya bien. Creo que nos gusta hacer laparoscopia, estamos acá porque nos gusta hacer cirugía de mínima invasión, pero también tenemos que tener en cuenta las realidades y no hacer cosas que no debamos. A veces no caben, no se pueden sacar a través de pequeñas incisiones. A veces no tenemos las bolsas para poder hacer correctamente, entonces probablemente tenemos que abrir a la paciente para ofrecerle una seguridad. Y debe tener una seguridad oncológica. Siempre que esté pensando en masas, aprendan estas diapositivas. Seguridad oncológica. Evite que se le rompa y evite el sitio de la metástasis. Este es un video y es un video mío. Tenemos una paciente con un síndrome herencial muy severo. Fíjense, esta panza se va a abrir por laparoscopia o por cirugía abierta. Miren cuando rompo la masa, porque está firmemente adherida. Los carcinomas de células claras, los endometrioides, tienden a estar muy fibróticos. ¿Por qué? Porque están asociados a endometriosis, están en un 30%. Entonces, la posibilidad de ruptura es bastante alta. Eso hay que hablarlo con la familia, hay que hablarlo con la paciente y hacerle entender que ante una ruptura, pues el estadio va a cambiar. Y cuando hablamos de cambiar estadio, es que podemos pasar de solamente operarla a utilizar quimioterapia para curarla, porque ahora es un estadio 1C por la ruptura. Entonces, el manejo de las masas debe ser, y se debe pensar en eso, cuando uno está haciendo un manejo de una masa anexial. Este es otro caso donde preservamos fertilidad. Es un caso muy especial de una paciente muy joven. Fíjense cómo utilizamos endobolsas para poder siempre tener aislado el tumor de la cavidad peritoneal, porque no queremos que se nos rompa, y si se rompe, que se rompa dentro de una bolsa, ¿de acuerdo? Para no cambiar el estadio. Obviamente primero se toman los líquidos. Fíjense aquí cómo hacemos una preservación. Este es un tumor de ovario borderline, una mujer de 23 años con dosis de fertilidad. Y no es solamente hacer la cirugía, básicamente es preservar sus ovarios, es también hacer tumorectomías. El ovario vamos a hacer una tumorectomía, cambiamos la bolsa para meter otro tumor, hacemos una tumorectomía, preservamos en este caso se queda el 25% del ovario, ¿de acuerdo? Fíjense cómo lo colocamos en otra bolsa, recuperamos el ovario y posteriormente hacemos las peritonectomías. Esta paciente tiene un estadio 3A con unos implantes no invasivos de la cavidad peritoneal, tenía específicamente en el fondo de saco posterior, en el fondo de saco anterior, y cuando vamos a mirar el diafragma también tenía enfermedad, tuvimos que resecar en el mismo momento. Entonces ahí es cuando tenemos que si estamos preparados para eso. Estas cirugías deben ser planeadas. Esto no es para llamar a un cirujano de turno o al ginecólogo
ocupado haciendo otras cosas. Y si esto no está planeado, esto requiere tiempo y requiere entrenamiento para poder hacerlo. Entonces, es un ejemplo de manejo de estas masas. Yo lo hablo, Aldo, cuando tenemos tumores mal diferenciados, tienen peor sobrevivencia. Si usted lo rompe en el momento de la cirugía, a las pacientes les va peor y hay que darles quimioterapia. Vamos a detener acá, pero vemos claramente cuando se tiene un estadio 1C por ruptura, probablemente cómo cambia el pronóstico, especialmente si hay una mala diferenciación. Evite los puertos a las metástasis, la temperatura es que 2 o 3%, nosotros creemos que es mucho más alta. Nosotros donde vemos enfermedad peritoneal la vemos con mayor frecuencia. Y esto pasa porque nosotros no tenemos o pensamos en seguridad oncológica. Aquí ven a mi hija, esto antes del tiempo de pandemia, y le fascinaba jugar con el humo. Y eso es lo que nosotros hacemos en cirugía. Si no tenemos extractores de humo, abrimos simplemente los puertos y dejamos salir y que el humo viaje por todos los puertos. Eso no debería ser, deberíamos tener por seguridad extractores de humo. Evitar que las lesiones se manipulen en diferentes puertos. Debemos evitar el efecto chimenea, debemos tener una buena técnica quirúrgica, tal vez operar con menos presión de CO2, entre 10 y 2 es una buena recomendación, y son cosas que van a mejorar su técnica clínica al momento de evitar la metástasis. Voy a poner esto acá. ¿Qué hacer? Aquí es una demostración de cómo mejorar la seguridad oncológica. Fíjense, estos trócares tienen un balón. Eso evita que el CO2 te haga contacto con la herida y que se evite la movilización y manipulación excesiva de estos trócares. Eso es muy bueno, fíjense cómo quedan en toda la pared abdominal y ayuda a manejar la seguridad oncológica de estos pacientes. Revise que tenga las bolsas necesarias, sáquelo todo en bolsas diferentes, porque necesitamos que, sobre todo en esta edificación, no se confundan las patologías, ¿de acuerdo? Y esto se planea previamente, esto no se hace en un momento, sino antes de, cuando están viendo a las pacientes para operar, van viendo las bolsas que ya determinó por las imágenes, por el cierre de maligno. Manténgalo todo en bolsas diferentes. También es muy recomendable extraerlo todo a través de un solo puerto. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos extrayendo. Y la extracción de las masas anexiales es de mucha paciencia, ¿sí? Vemos acá cómo hay que extender a veces los puertos para que salgan con la mayor comodidad posible y evitar que las bolsas se rompan. ¿De acuerdo? Entonces aquí estamos extendiendo la incisión del ombligo, lo hacemos de un lado, lo hacemos del otro, para que las masas puedan estar de forma tranquila. Fijamos la bolsa. Siempre extraerlas bajo visión directa, ¿de acuerdo? Entonces traccionamos las masas hasta que la podemos extraer completamente, pero eso que es muy lento y entre más sólidas o más partes sólidas tengan, pues un poco más complejo la extracción. Y siempre recomendamos el lavado y la higiene de las incisiones de la cavidad. Eso se puede hacer, primero hacemos un cambio en los guantes, cambiamos el instrumental, podemos, sobre todo la succión, que es lo que más a veces utilizamos para hacer una ruptura controlada, para extraer el líquido que tienen estas masas, y limpiamos con solución yodada los puertos. La literatura también puede recomendar hasta cisplatino para hacer esta limpieza. Fíjense cómo cambiamos la cálula de la succión, o tenemos otro equipo en la laparoscopia para poder finalizar nuestra cirugía. Cerrar todos los puertos es muy importante. Conozca las endovasas, vaya y haga la tarea. Váyase usted a la farmacia, aquí hay endovasas, cuáles tienen, cómo funciona, pero es usted el que debe saber cuáles son las endovasas que hay y saber cuáles le caben y cuáles no le caben. Y si no caben, no pasa nada, abre a la paciente, te aseguro que se tiene mucho más para ella que cualquier otra cosa. Ya el doctor Clark también lo había mencionado. Sí, la cirugía de mínima invasión cardiovascular me gusta mucho, y con el robot creo que podemos ir a muchas partes, pero siempre tenemos que asegurar la reducción completa. En casos iniciales, la cirugía de mínima invasión es una gran herramienta, ya sea robótica o laparoscópica, pero en casos avanzados se debe evaluar con el staff la posibilidad y la capacidad de hacer una reducción completa. Con el robot que tenemos actualmente, pues el multicuadrante, tenemos más facilidad para hacer cirugía de mínima invasión, pero hay que escoger muy bien los casos. Esta es una demostración de las extracciones. Aquí hay una bolsa que protege también el orificio de salida y nos permite seguir trabajando. Hay bolsas para todos los tipos. Esta es una paciente embarazada, entonces necesitamos una endobolsa, que sea procedimientos rápidos, seguros. Y esta es una extracción controlada de una masa, un
índice de riesgo de malignidad bajo, también se puede hacer. Fíjense cómo utilizamos el trocar de balón y lo inflamos por dentro de la masa, después cerramos la masa para que no riegue y la metemos en una bolsa. Pero en otros casos, pues como en este, y vemos cómo bajamos la presión a 10 centímetros de mercurio, una paciente con un embarazo aproximadamente 14 semanas, y retiramos la masa en una bolsa. Procedimientos rápidos, factibles, posibles, si tenemos todos los instrumentales, la disponibilidad de las bolsas, y estamos en un centro de referencia para poder hacer este tipo de procedimientos. Para que nos entrenen, no sé si todos estamos entrenados para hacer estos grandes procedimientos, pero tenemos que hacer los sitios de referencia donde haya adecuado volumen. Pedir congelación, sí o no. Si va a hacer algo con la congelación, pídela. Es decir, si usted sabe estadificar a una paciente completamente en caso de que la paciente salga positiva, pídala. Y su patólogo es un patólogo oncólogo de confianza con experiencia en tumores de ovario, pídala. Y no la pida, porque lo va a meter en más problemas y eso pues está en contra de lo que necesitamos para el paciente. Y si usted falla y escoge mal su paciente, pues simplemente tome una biopsia, identifique y reporte todo lo que ve en su laparoscopia. A nosotros como oncólogos nos ayuda mucho. Si tiene algún formato especial, buenísimo, pero si no, dígalo órgano por órgano. La enfermedad tiene tanto tamaño, era confluente, no confluente, y envíenla. Pero de nada sirve hacer esterectomías o tumorectomías a pacientes cuando toda la enfermedad residual se queda dentro de la paciente, cuando se queda un intestino lleno de enfermedad, cuando queda un diafragma lleno de enfermedad. Eso no sirve para nada. Suena duro, pero no sirve para nada. Solamente tome una biopsia y describa la cavidad, que está haciendo mucho más por esa paciente, y ya en oncología vamos a definir si le vamos a dar una quimioterapia o si esa paciente probablemente es candidata a una citoreducción. Solamente para llevar a la casa, siempre sea honesto con su paciente. Haga un buen estudio, hable con ella e intente entrar con un diagnóstico claro antes de cirugía. Analice las características de la masa, y esto para la persona que ve las imágenes, conozca cualquier riesgo de malignidad y escoja uno, el que más le guste, el que más se sienta cómodo, y refiera a todas las pacientes con alguna sospecha oncológica, y siempre guarde la seguridad oncológica. Muchas gracias por su atención y quedo atento si hay alguna pregunta del auditorio o no. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. En realidad, creo que hemos asistido hoy día a una mesa redonda muy completa. Creo que ha quedado muy claro cuáles son, primero, el diagnóstico, la parte, qué indicaciones tiene la laparoscopía, cuál es el rol de la laparoscopía, y sobre todo en qué momento tiene algunas limitaciones. Probablemente la laparoscopía es la mínimamente invasiva. Y la otra parte, en qué momento lo mandamos al oncólogo con la idea de que la paciente sea beneficiada de una cirugía adecuada. En gana de tiempo, vamos a enviar las preguntas y agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Y espero que les haya servido de alguna manera esta mesa redonda para clarificar todos los conceptos y a poder haber llegado a mejores términos.